Y voy a invitar a mis hermanos del Ministerio de Alabanza. Vamos a entonar un himno que dice: mis hermanos, tomen sus asientos, como dice el himno, ¿no? En una parte dice: arrojando todo a un lado, a servirte aprenderé. Y el aprender de la palabra del Señor también nos lleva, por efecto, a compartirlo donde quiera que vayamos, ¿no? A nuestros compañeros de trabajo, de estudio, y nos hace ver como ellos ven, nosotros reflejamos a Cristo, entonces ellos conocen mediante nosotros. Bueno, esta tarde también tenemos por título de la conferencia que dice verdad sin filtro. Yo entendí por esto que muchas personas en el mundo prefieren vivir en mentiras, en engaños, ¿no? Y prefieren escuchar la verdad, de repente porque los contradicen muchas veces. Y a esto se le aflota este texto que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Y otros no dicen la verdad, ¿por qué? Por temor a quebrar una amistad. Y esta tarde Pablo, el anciano, nos trae la conferencia. Adelante, Pablo, por favor. Hermanos, muy buenas noches a cada uno de ustedes, en el nombre del amor de nuestro Señor Jesucristo. Muy contento de poder estar una vez más aquí en la iglesia de La Molina, siempre con toda la intención de que el Señor me utilice para transmitirles algo que les sea de mucha utilidad en el día a día, ¿no? Como saben, los temas tratados son variados, son conferencias, entonces tiene toda la intención de poder hablarte de muchos aspectos vivenciales, de la propia vida, valga la redundancia, y verlos a la luz de la palabra del Señor. A veces hay conductas en el día a día que podemos tener, aún siendo creyentes. No sé si quienes nos acompañen el 100% aquí en la sala hayan entregado su vida al Señor, y quienes no, puedan entender que hay un estilo de vida que el Señor nos demanda a todos nosotros. Una forma de conducta, formas de tratar, formas de pensar, formas de hablar también, ¿no? Los temas que hablas, las cosas que hablas, los temas que ahondas ahí, ¿no? El Señor también te dice que tú tienes que hablar de una manera con el prójimo. Y como bien ha dado la introducción nuestro hermano Julio, director, hay mucha mentira en este mundo, tantas formas, en lo comercial, en la amistad, en lo laboral, en lo académico. Muchas cosas, muchas decisiones se toman en función de la falsedad, ¿no? Y eso es algo que abunda en la actualidad, ¿no? Justo hace poco veía, hace años, ¿no?, una película donde estaban ahí tres personas de diferente nacionalidad, y decían: oye, no le creas al de ese país porque en ese país son deshonestos, decían dos sobre el tercero. De ahí otro par de dos se juntó de esos tres, decía: oye, al de ese país no le creas porque ellos son deshonestos. De ahí el otro par de dos de los tres se junta y le dice: oye, no te confíes de él porque ese de tal país sí es deshonesto. Una tendencia a la desconfianza que abunda en el mundo. Vamos a orar, por favor, nos ponemos de pie y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿A quién le creemos? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es honesto? ¿En dónde se encuentran los honestos, las personas de las cuales esperemos que siempre puedan hablar y actuar con verdad? Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muy agradecidos por esta noche habernos traído aquí a tu casa. Tenemos todo el deseo y la disposición de poder encomendar nuestras mentes, nuestro tiempo, todo nuestro ser en tus manos, y pedirte que tú esta noche nos puedas enseñar a todos nosotros, porque quien habla, tanto como quienes me escuchan, tenemos la misma necesidad de ti, la misma necesidad de ser nutridos, de ser enseñados, y te pedimos que por medio de este mensaje nosotros podamos también saber cómo tratar una de estas formas de conducta, una de estas manías, incluso obsesivas, que puede darse en el ser humano, el cual es la falsedad, la mentira, enfocándolo a lo que son los falsos juramentos, Señor. ¿Cuál es la palabra que vale? Es lo que realmente queremos aprender, y qué es lo que dice la palabra de Dios de cómo podremos expresarnos siempre con la verdad. Queremos saber hacerlo, Señor. Muchos de nosotros pensamos que tal vez haya excepciones, estemos disculpados en algunas veces, pero realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Esta noche ayúdanos a entenderlo a través de este tema, la verdad por sobre todo, verdad sin filtro. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, amén. Hermanos, tomen sus lugares, por favor. Justo estaba viendo en la mañana un poco para enriquecer las ilustraciones. Ustedes lo saben muy bien. Hace poco una persona de la política pertenecía
a los ministros, a uno de los ministros del Perú. Y seguramente ya la vas a identificar cuando vaya ahondando en el caso. Esta persona declaraba y decía, yo no me vacuné, decía, primera declaración. En su segunda declaración dijo, y yo no me pienso vacunar, yo como todo capitán me hundiré con mi barco, decía. Tercera declaración, no, aún estamos ahí preparando el protocolo, y estaba hablándole, ojo, a todo un país, no le estaba hablando a su grupo de gente, no le estaba hablando a su grupo político, a través de los medios se estaba dirigiendo a todo el país, a todos nosotros, a todos los ciudadanos, quienes de alguna manera vivimos bajo los regímenes legales, bajo el marco normativo que ellos establezcan en sus ministerios, ¿no? Todo el Perú estaba hablando. Y la tercera vez lo mismo, ¿no? Hay un plan para que las personas de la primera y segunda línea de acción se vacunen, de ahí seguimos todos los demás. Hasta que después sale el presidente, que en ese momento estaba vigente, en rigor, y saca un comunicado, ¿no? Y dice, estos son los que se han vacunado, ¿no? Y ahí salió esa política. No estoy hablando de la vacuna, la no vacuna, no, te estoy hablando del hecho, ¿no? Te estoy hablando del argumento, de lo que esa persona dijo a toda una nación, pero lo que realmente pasó, ¿no? Una mentira de carácter global, ¿no? Realmente podemos ver con qué tanta facilidad se podía dar. Yo incluso me quedaba pensando, o sea, hay mentiras que podrían parecernos, no sé, improvisadas de momento, uno para salir de un apuro, como yo me ponía a pensar con ello, como que puede haber mentiras, expresiones de falsedad muy bien trabajadas, muy bien pensadas, muy bien maquinadas, ¿no? O sea, una cosa es, uno dice una mentira y sales del momento, sales del apuro, pero otra cosa es que tú planifiques mentir, engañar, probablemente a toda tu familia, probablemente a todo tu entorno, probablemente a tus compañeros, a tus hermanos de la iglesia. Eso puede haber dentro de la casa del Señor, porque si el apóstol Pablo va a dar dictámenes sobre ellos dentro de las epístolas, porque seguramente había. No es necesario decirte, oye, habla verdad cada uno con su prójimo, si es que no hubiera la necesidad de hacerlo, si es que no se supiera que probablemente dentro puedan estar pasando estas cosas. No, siempre dando las precisiones correspondientes, ¿no? Yo no doy este mensaje porque esté identificando casos puntuales, no. Yo creo que en función de eso no se trabaja la palabra del Señor. Ustedes saben que estamos tratando una variedad de temas y he considerado oportuno este tema que en algún momento ya compartí con los jóvenes, incluso basado en un verso de Santiago, pero ampliado para esta conferencia de La Molina, darle uno más, no sé, ya lo veo a Diego, iba a decir Kenny. Entonces, para pensar un poco, siempre inicio con esta sección, pensemos. Al día de hoy vivimos en un mundo en el que la palabra del hombre tiene poco valor. No sé en qué épocas, por ahí las películas te dicen que era en la época de los caballeros, por ahí las películas te dirán que era en las épocas antiguas, pero la palabra del Señor también habla de... Muchas gracias, pastor. Ahí, incluso la misma palabra del Señor te va a hablar de épocas también donde la palabra, el juramento de un hombre tenía valor. Palabra de hombre, por eso dice, ¿no? Palabra de honor, ¿no? Ahora, no sé si la palabra tiene valor el día de hoy, ¿no? Yo creo que tanto salen a declarar una cosa, pero al final los hechos salen a demostrar otra. Cuando ocurre un escándalo, los involucrados lanzan ahí sus comunicados, ¿no? Las empresas, las personas, los actores, lanzan su versión de los hechos, ¿no? Y dicen, yo aseguro que esto no será así, y yo me acojo a colaborar con tu investigación, hasta que después hace la investigación todo, y resulta que sí, efectivamente era el culpable, ¿no? Y ese comunicado que sacó diciendo, yo no tenía nada que ver, yo no estuve involucrado, o sea, es tan sencillo, ya la palabra de honor no existe ya. En los juramentos, todo, ¿no? Uno pierde cuidado en hablar de algo que no es sin el menor remordimiento, ¿no? ¿Cuántas personas en la actualidad hablan lo que no es sin sentir el mínimo de culpa, ¿no? Dicen una versión totalmente distorsionada de los hechos, sin un mínimo de remordimiento. Los hechos fueron A, pero ellos te cuentan B, por alguna razón. No hay culpa, no hay cuidado sobre ello, ¿no? Antes existía la palabra de honor, como te digo, ¿no? Era respetada. Hoy en día muchos pueden hacer un juramento solemne respecto de algo y romperlo al día siguiente, romperlo al poco tiempo. No me importa que ese juramento yo lo haya hecho delante de una nación incluso, ¿no? Delante de una nación que tiene expectativas ahí en mi mandato, en mi jurisdicción, no me importa, ¿no? Muchos pueden luchar por defender hasta el final su propia versión mentirosa de los hechos ante testigos, juzgados, ante los agraviados, etc.
mentir sobre algo y al final continuar luchando, insistiendo, todo por defender una mentira, ¿no? Para que al final se descubra la verdad. Y eso se ve todos los días, en el ámbito político, laboral, todo judicial. Se va a ver a los acusados probablemente hasta el final defendiendo sus mentiras, hasta que ya no tienen nada que hacer contra las pruebas. Por lo tanto, es lógico creer que uno no puede esperar encontrar honestidad en el otro, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿existiría un lugar en el cual las personas puedan confiar en otras, ¿no? Todos quisiéramos estar en ese lugar ideal, ¿no? Oye, espero estar en un entorno donde yo pueda confiar siempre en la palabra del otro. No dudar de lo que el otro me diga, de lo que el otro me ofrezca, de lo que el otro me exprese. En un entorno en el cual la llamada viveza o criollismo están presentes, hay la tendencia de escuchar y recibir todo con pinzas, asumiendo la posibilidad de estar siendo engañado. Sí, esto es una realidad, ¿no? Eso cuando conversaba con mi esposa decimos, no estamos en un entorno muy complicado, no me refiero de la iglesia, gracias al Señor, tengo un muy buen testimonio en la iglesia del Señor, pero hablando con mi esposa decimos, ¿no? Cuando salgamos a enfrentar las cosas en el mundo, gestiones, trámites, X cosas, bueno, efectivamente va a existir siempre esa alerta de tratar con pinzas lo que otra persona de fuera pueda ofrecernos, lo que otra persona de fuera pueda decirnos. Lamentablemente estamos en un entorno donde no vamos a poder creer todas las cosas. Y realmente es triste que tenga que ser así, pero a veces es así, porque ya se han demostrado tantas cosas, ya se han visto tantos casos, dale uno más que yo. Por esto te quería mostrar el mundo de hoy como es, ¿no? Por ejemplo, infidelidades, ¿no? La mentira dentro del matrimonio, la mentira constante en el mundo, juramentos, ¿no? Ahí los he sellado, ahí con una carita amarilla. Me gusta contar esto con nombre propio, ya tú nomás trabájalo en tu mente, ¿no? Estos juramentos que se hacen a toda una nación, incluso ahí con la figura de un Cristo para ellos, ¿no? Ahí diciendo, yo lo haré así, ¿no? Pero lo que es por Dios y por la patria al final se convierte en por Dios y por la plata, ¿no? Ahí el niñito, ¿no? Y algunas veces, esto ya viene desde los pequeños incluso, ¿no? Yo no fui, fue el perrito, no, fue el gato, ¿no? En las gestiones, en los negocios, ¿no? Por lo general, todos los que emprenden algo de este tipo, arreglos, acuerdos, ten por seguro de que la otra persona no va a estar pensando en tu beneficio, va a estar pensando en su beneficio, pero a ti te va a pintar seguramente otras cosas para que tú entiendas, ¿no? Eso es lo que te quería representar con esta imagen dentro de los tratos. No tengo que mostrar mi mejor cara, ¿no? Pero al final mis intenciones por debajo son otras. En la parte comercial, ¿no? A veces estas llamadas ofertas, así con esta sátira de alguna manera han intentado mostrarte cómo aún en la parte comercial existe la mentira, ¿no? Miércoles 499 euros, jueves 499 euros, Black Friday 700 euros tachado, 499 euros, ahí está la oferta, te dicen. ¿Qué más? Incluso la mentira en los temas informativos, en las noticias, ¿no? Dice, un grupo de científicos afirma haber encontrado vida extraterrestre en la atmósfera, ¿no? Y puse la cara de uno de estos que sale siempre a declarar, ¿no? Hay hombres que se enriquecen, ganan miles, cientos de miles de dólares seguramente, contando a los medios que existen los aliens y que los aliens gobiernan la humanidad, que los aliens han construido las pirámides, todo eso. O sea, por loco que te suene, hay hombres, entre comillas, de ciencia, que se llenan de mucho dinero dándole al mundo toda esa información, vomitando sobre el mundo toda esa sarta de mentiras, pero ellos se benefician. Entonces, con estos ejemplos te cuento cómo constantemente el mundo está lleno de mentiras. Siguiente, Kenji. Vamos a Santiago 5:16, es el verso que vamos a trabajar esta noche. Santiago 5:16, aquí está el verso también desagregado, puedes verlo en la Biblia también. Sobre todo no juré ni por el cielo, no sé por qué le puse Santiago. No es 4:16, creo. No, disculpen, creo que he tenido un... 5:12. 5:12. Perdón, le disculpas el caso, por favor. Hermano mío, no juré ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no,
para que no caigáis en condenación. Solo verso que desagregándolo tiene mucho mensaje para nosotros de esta noche. Gracias, Kenyo. Santiago 5:12, por favor. Te dice sobre todo, ¿no? Este tema llamado verdad sin filtro. Efectivamente, vamos a tener que aprender a que la verdad, pese a todo, pueda salir a flote, y también entender, pues, que la verdad está por encima de todo, porque es lo que te dice también Santiago 5:12, por sobre todo, va a hablar de lo que es auténtico. Dale uno más, Kenyu, vamos a ir desagregando la distinción, pero sobre todo. Ahí cuando vemos ese pasaje en el capítulo 5, en ser pacientes y orar, ahí te va a hablar de una serie de conductas en los versos anteriores, te va a ir listando. Tened paciencia y afirmad vuestros corazones. No os quejéis unos contra otros, está hablando el apóstol. Ver a los profetas como ejemplo de paciencia. Muy bien, te va listando, y como quien tiene que poner la cereza de la torta, te dice, pero, por sobre todo, pero ten en cuenta, y ahí viene el verso 12, no juréis, ¿no? Como diciéndote, mira, haz esto, cumple en hacer todo esto, pero atento a esto, pero por sobre todo, mira esto, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Haz A, haz B, haz C, haz D, pero por sobre todo ten en cuenta la E, ¿no? Presta atención a este. Pero, ojo que con esto tampoco te está diciendo que los otros sean menos importantes. Si tú lees el pasaje, el capítulo 5 de Santiago en su integridad, préstale atención a cada uno de ellos, porque son temas vivenciales. Tengan paciencia, no se quejen, está refiriéndose más al trato con el prójimo. ¿Quieres tener uno de estos pasajes para que tú sepas cómo tratar a tu hermano? Ahí tienes capítulo 5 de Santiago, ¿no? Tengan paciencia entre ustedes, no se quejen entre ustedes, sean todos, miren el ejemplo de los profetas como ejemplo de paciencia. Ahora préstale una especial atención a este tema sobre los juramentos. Santiago nos invita a prestar mucha atención sobre este mandato, ¿no? Sin que ello coadyuve a tomar los demás como menos importantes. Ahora, esta epístola hace evidente que a Santiago le preocupaba la forma en la que se hablaba dentro de la iglesia. Nadie te va a hacer esta advertencia por gusto. Alguien ha tenido que ver algo, por ejemplo Santiago, Pablo en su momento, ha tenido que ver algún tipo de conducta para haber tenido la necesidad de decirte, oye, ten cuidado, no hagas esto. Recordemos que más atrás, en el capítulo 3, habla sobre la lengua y sus peligros. En 4:11 habla sobre las murmuraciones. En 5:9 habla sobre las quejas. O sea, definitivamente el hecho de hablar lo inapropiado, que iba a traer como consecuencia dentro de la iglesia divisiones, ¿no? Iba a ser problemático para la congregación. Por eso es que Santiago aquí está haciendo énfasis en el trato al hermano. Atrás, en lo que se hablaba, en las murmuraciones, en las quejas, ahora te va a hablar de los juramentos. Lo que hablamos y cómo hablamos dice mucho de lo que somos. Vamos a Lucas 6:45. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Totalmente conocido, de lo que hablas, de lo que sale de ti, ahí se pueden sacar conclusiones sobre el tipo de persona que eres. Si de ti solamente sale violencia, eso va a dar un indicativo de tu persona. Si de ti va a salir el morbo en doble sentido, eso va a ser un indicativo también de tu persona. No, mira, si yo, ahora que tengo mi pequeña Grace, mi hija, si yo supiera de un joven que solamente sale morbo, doble sentido de su boca, yo tengo todo el derecho de decirle a mi hija, no te juntes con ese tipo de persona, ¿no? Porque lo que habla, de alguna manera, pues, ya te da un indicativo de qué clase de gente es, ¿no? Tener cuidado de cómo hablamos, ¿no? Siguiente. Ahora, viene la restricción, ¿no? Primero te habló de la distinción, te dice por sobre todo, presta atención a esto, ¿no? Ahora la restricción, la orden, el mandato. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Esta palabra jurar en su griego original, omnuo. Ahora, el jurar en sí no es decir malas palabras, ¿no? Sabemos que siempre se nos viene enseñando, no jures, no jures. Bueno, una aclaración, el juramento de por sí no es malo, no es una mala palabra. Por el contrario, Santiago se refiere al abuso de los juramentos. Ah, hermano Pablo, me dices que sí puedes jurar, pero espérate un tantito, como es, tantito. Pero de por sí, en su esencia, no es malo el juramento, está claro ello.
En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿cómo eran los juramentos? Era una época en la cual no se aplicaban contratos suscritos. No habían ahora los contratos notariales que tú tienes, ¿no? Si tú le quieres creer el acuerdo a la otra persona, de por medio va a haber ahí un contrato notarial. Lo firman, los dos van con su DNI al notario. Entonces yo sé que la persona va a cumplir porque fuimos al notario. Si no lo cumple, va a ser factible de sanción. Ya tienes esa seguridad, el notario te da esa seguridad. Por lo que un juramento se llama un acuerdo. En aquel entonces, con la palabra de honor, ya el acuerdo se daba. No necesitabas un contrato de la otra parte cuando ya tenías el compromiso hablado. Se llamaba a Dios estableciéndole como testigo, invocando un castigo por si se rompía el acuerdo. Por lo tanto, un juramento en el Antiguo Testamento era un asunto muy serio. Vete, en nuestro contexto el testigo es el notario, ¿no? En ese contexto el testigo era Dios. Delante de Dios ponemos este acuerdo, ¿no? Ahí pues, ¿quién se iba a atrever a romperlo? Por ejemplo, el juramento de Abraham a Abimelech, ahí lo tienes en Génesis, el juramento del criado a Abraham, el juramento de los espías a Rahab, ¿no? Ahí Rahab les decía, mira, si ustedes, ahí el juramento era de que ella pues se iba a salvar si es que ella les hacía bien a ellos. El juramento de David a Jonatán, ahí lo tienes en Primera de Samuel, son ejemplos de juramentos que se daban en el Antiguo Testamento. Siguiente, ahí iría cada uno de ellos, pero no quisiera alargar el tiempo. Ahora, había ejemplos de juramentos que eran ordenados por el mismo Dios. En el Éxodo, por ejemplo, juramentos que Dios exigía a los hombres ante ciertos casos, ¿no? Vamos a uno de esos, vamos a Éxodo 22, por favor. Había juramentos que eran exigidos a los hombres en ese contexto. Éxodo 22. Del 10 al 11. Dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey, oveja o cualquier otro animal a guardar y este muriere, fuera estropeado, fuera llevado sin verlo nadie, juramento del Señor habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará, ¿no? O sea, sobre una causal, sobre un suceso, si sucediere esto, entonces habrá juramento entre ustedes. Esa va a ser la solución para este asunto. Había un juramento exigido a la mujer ante la sospecha de infidelidad del marido, ¿no? Ahí está en Números. Ahora, hay algunos juramentos, sí, te dice la Biblia, que se hicieron de forma precipitada, ¿no? Se apuraron en jurar y los resultados no fueron buenos. Por ejemplo, el voto de Jefté, ¿no? Ahí en un momento él dice, el primero que salga a recibirme de mi casa, pensando él que saldría alguno de sus criados, ¿no? Y al final salió su hija. Y ahora su hija, por el resto de su vida, sin dar descendencia, serviría al Señor. Voto de Saúl de no comer alimentos durante la guerra, ¿no? Ya todo estaba yendo bien, pero en un momento Saúl, hasta que no terminemos de dar muerte a los enemigos, ninguno va a comer. Y entonces el pueblo empezó a desnutrirse, empezaron a cansarse, y Jonatán había actuado justamente que no había escuchado ese juramento precipitado. Ahora, el juramento de Josué, también sobre los gabaonitas, ¿no? Sin indagar un poco más sobre este pueblo que se había presentado de manera engañosa, Josué les hace un juramento y los perdona y les hace bien, y después se entera que lo que les habían dicho ellos era una total mentira. Siguiente. Ahora tenemos a nuestro Padre Dios como ejemplo del juramento perfecto y verdadero. No sé si te voy a compartir esta diapositiva. Ahí en todos esos versos vas a poder ver al mismo Dios estableciendo una promesa, ¿no? Por ejemplo, vamos a Números 14:21. Números 14:21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Hasta ahí. O sea, como Dios empieza este juramento, tan ciertamente como vivo yo, y ahí se te van a venir a la mente seguro esos versos que dicen, vivo yo, dice el Señor. Y ahí viene el compromiso de Dios, ahí viene la promesa de Dios. Y recuerda de que el único que tiene esa capacidad infinita de no romper sus promesas es nuestro Padre, porque Él no es hombre para que se arrepienta. Dios hizo también una promesa a Abraham. La Biblia está llena de las promesas del Señor donde va a decir, vivo yo. Y también tenemos la enseñanza de Jesús. Vamos a Mateo 5, del 33 al 37, lo tenemos aquí.
Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oye, verdaderamente, aún en la vida práctica, hay un problema cuando tú no dices que sí, o cuando tú no dices que no. Dejando las cosas a medias te expones a muchos problemas, te expones a muchas incomodidades. El Señor es tan sabio para dar esta sugerencia, más que sugerencia, para dar esta orden, porque sabe que ese es el camino. La práctica era la siguiente. ¿Cómo se daba en ese entonces? Los rabinos enseñaban a que si bien el juramento bajo el nombre de Dios era sagrado e inquebrantable, si se juraba en otro nombre, como por ejemplo el cielo, el templo, el altar del templo, el velo del templo, por sí mismos, cualquier otra cosa, menos el nombre del Señor, ellos podían violar dicho juramento. Esa era la filosofía, esa era la manera en la cual los judíos lo trabajaban en ese momento. Muy bien, si te es complicado jurar por el nombre de Dios, entonces puedes jurar por otra cosa. Y eso te va a permitir faltar a ese juramento. Eso enseñaban. Por eso decían, si juras por el oro del templo eres deudor. Vamos a verlo más adelante. Dale uno más, Diego. Era una práctica que se salió de control. Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decir, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Continúa el pasaje, continúa el llamado de atención. O sea, todo juramento es de carácter obligatorio si tú lo ves en el contexto del Antiguo Testamento. Y aún ahora, todo compromiso, la palabra del hombre tiene que tener valor, pero ellos lo habían tergiversado por completo. Si es por el templo, si es por el altar, si es por el cielo, yo lo puedo romper. Y ellos habían establecido incluso un mecanismo. Pero si es por la plata, ahí sí, tú te comprometes a pagar tu deuda. Mira cómo ellos, tal vez a su favor, tal vez por algunos intereses, pero habían tergiversado totalmente esto que había establecido el Señor, lo cual era el juramento. Por ende, y aquí viene ya la exhortación para nosotros, todo compromiso que hagamos en nuestra vida, pacto, acuerdo, tratado, arreglo, cúmplelo, porque eso va a dar buen testimonio de ti ante aquel con quien te has comprometido en un asunto. Hay que cumplirlo. Lamentablemente los judíos habían encontrado una salida para ellos justa, para ellos legal, para no cumplir los juramentos. Los mismos judíos habían establecido esa salida, ese mecanismo. Mira, tú crees que no puedes cumplir tu juramento, muy bien, entonces no jures por Dios, jura por el templo, jura por el altar, jura por el cielo, y así tienes por ahí una salida para que te puedas escapar. Eso es lo que significa. O sea, de alguna manera había como que un mecanismo para la deslealtad, para la deshonestidad. No te lo digo yo, no es mi opinión, lo dice la palabra del Señor. Pero con eso te quiero decir, todo acuerdo que hagas, todo compromiso que hagas, tienes que cumplirlo por buen testimonio tuyo. Oye, ahora sí, voy a asistir a la casa del Señor, voy a servir ahora sí al ministerio. Muy bien, no dejes plantado al pastor, ve, cúmplelo, ¿no? Ahora sí, hermano, voy a estar ahí para apoyarte. Muy bien, no me dejes plantado, ven y apóyame en eso. Tienes que ser un hombre de palabra. Entonces, hermano Pablo, yo te lo tengo que jurar. No es tanto así tampoco, dale uno más, Diego. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Por qué? Mira, esto va a denotar firmeza y libertad de culpa. Mira, los íntegros no tienen necesidad de proclamar juramentos para convencer a los demás de su veracidad. Jesús y Santiago no prohíben jurar, pero también Jesús nos enseña que no debe ser necesario en circunstancias normales. Un cristiano debe ser honrado y debe demostrar que su sí y su no son veraces. Por lo que, ¿para qué es necesario entonces jurar? Si por el simple hecho de que tú seas un creyente, tienes que ser un hombre de palabra. ¿Por qué tendrías que rogar que yo te crea? ¿Por qué tendrías que jurar si un hombre de Dios, tu sí es sí y tu no es no? Es suficiente. Por ello no es necesario un juramento. Caso contrario, si se demuestra que los hechos son contrarios a tus palabras, habrías incurrido en una mentira, lo cual es una falta delante de Dios, daña el testimonio ante quienes conocieron su falsedad y mira la consecuencia, no resta credibilidad. Es triste. Si tú has mentido,
Recuperarte te va a costar seguramente un poco de tiempo. Sí, habrá perdón de por medio, tenlo por seguro. Pero toma tiempo recobrar la confianza cuando has mentido y cuando has traicionado. Señor te perdona efectivamente, pero imagínate reincidir. Uy, ¿quién confiaría en ti? Has mentido una vez, has mentido una segunda vez. Oye, ¿cómo podría yo entonces confiar en una tercera vez en tu palabra? Seguramente me esforzaré y lo haré, pero ahora me has mentido una tercera vez. Bien complicado. En un mundo caracterizado por la falsedad de aquellos que buscan tapar sus errores, la verdad hará que el cristiano brille. Y tanta mentira en el mundo, para guardar sus intereses muchos tienen que mentir, muchos tienen que falsificar, muchos tienen que manipular, pero en un mundo donde eso es una práctica, donde eso es un deporte común, un deporte nacional, un creyente marca la diferencia actuando con verdad. Mira, así me despidas, yo no voy a hacer esto. Mira, así pierda tu amistad, yo te tengo que decir las cosas como son. Mira, así pierda tu amistad, yo te tengo que delatar, lo siento, no tengo que decir esto. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es el mandato de la palabra del Señor. Hablemos siempre con verdad. Probablemente se ofenderá, probablemente dolerá, probablemente pierda algo, pierda algún beneficio si es que actúo con verdad. Pero bueno, esto ya te lo dejo a ti, es lo que la palabra del Señor nos da. La palabra del Señor para este caso no te da concesiones, ¿no? O no sé si hay un verso, ilústrame por favor, si es que dice, habla la verdad excepto cuando, no sé, me parece no haber encontrado por ahí, pero si la palabra del Señor es absoluta, pues hay que proceder entonces de esa manera. Tal vez es sencillo justificarlo, sí, he escuchado casos, aún yo mismo lo he hecho, ¿no? De repente hemos tenido miedo de perder algo, bueno, hemos accedido a mentir, ¿no? Hemos tenido miedo tal vez de dañar alguna amistad, bueno, sí, hemos accedido a encubrir, hemos accedido a mentir probablemente, ¿no? Pero sea pues la oportunidad de proceder de manera distinta. Dale uno más, Diego. La motivación para que no caigáis en condenación, continuamos con el verso 12. Condenación, crisis en su griego original, decisión, por extensión tribunal, por implicación justicia, ¿no? Para que no caigas delante del tribunal, para que no te caiga el peso de la justicia. Y es lo que pasa en la realidad, ¿no? Quienes mienten, dan falso testimonio, al final te cae todo el peso de la justicia. De repente tú no has sido el criminal que lo hizo, pero tú le has apoyado al criminal, has dado un falso testimonio sobre ti, también va a caer el peso de la justicia. Recordemos que uno de los mandamientos en Éxodo 27 es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Un creyente podría caer en el error de la mentira, pero esta no debe ser una constante en su vida. Sin embargo, Santiago advierte del peligro de incluir el nombre de Dios en la mentira, puesto que esto tiene un nivel de blasfemia. Bueno, yo confío, sé que dentro de la casa del Señor no pasarán cosas de este nivel, pero aquellos que se atreven a dar un juramento en el nombre de Dios por una mentira, peligroso. No tomarás tu nombre de Dios en vano, primero te dice la palabra del Señor. Peor aún, incluirlo dentro de un juramento por algo falso. ¡Wow! La condenación referida aquí en el libro de Santiago es la condenación eterna. Tened cuidado con ese estilo de vida, la mitomanía, la práctica de la mentira. Alguna vez yo hablaba hace años con una hermana de la iglesia que trabaja en el área de salud, y ella me decía, cuando yo he conocido un poco sobre el ámbito psiquiátrico, los pabellones que hay en los problemas de las personas con problemas de salud mental, dice el pabellón más difícil de tratar es el pabellón de los mentirosos. Más que de los psicóticos, más que de los violentos, el pabellón más difícil es el de los mentirosos, porque tú no puedes entender su diagnóstico, no sabes en qué momento te dicen o no la verdad. Ese es el pabellón más difícil, me decía este hermano. ¡Wow! Los mentirosos no entrarán en el reino de Dios, ahí tienes los pasajes, ahí no entrarán estos, los mentirosos también. Ahora, ¿qué pasa con las mentiras o los juramentos vanos que yo dije, hermano? Sí, ahora con el mensaje que me has dado, efectivamente sé que en mi vida lo he venido haciendo, lo hice alguna vez, incluso hasta juré, incluso hasta utilicé el nombre de Dios. ¿Qué hago, hermano? Bueno,
Mientras tengas aliento de vida, nunca es tarde para que podamos arrepentirnos. Recordemos que la finalidad de darte la palabra del Señor esta noche no solamente hablarte de algo vivencial netamente, sino decirte de que el Señor puede perdonar tus pecados. Y si tus pecados han sido las mentiras, han sido la falsedad, el engaño, los falsos juramentos, aún los juramentos desmedidos, entonces sea propicia esta noche para que tú puedas decirle al Señor, perdóname en el nombre de Jesús, y podamos arrepentirnos de esa práctica. Siguiente, no sé por qué digo siguiente Kenyo, porque lo tengo aquí. Siguiente Diego. ¿Cuáles son las características de los mentirosos? Éxodo 20:16 da el mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En la palabra de Dios veremos que los falsos testimonios venían de gente perversa. Siempre que la Biblia te habla de mentiras que generan daño, está asociado a gente mala. Por ejemplo, Primera de Reyes 21:13, los hombres que dieron falso testimonio contra Nabot. Cuando tú vas al versículo te va a decir que estos eran hombres perversos, te dicen. Un hombre perverso por implicancia, miente. ¿Qué más? Salmo 27:12, David lo escribió, lo estaban persiguiendo. Los testigos falsos que se levantaron contra David, dice, respiraban crueldad. El que te miente es tu enemigo. El que te miente está contra ti. Nadie que te mienta está a tu favor. El que te miente, el que te engaña, el que es falso contigo está contra ti. Hechos 24, del 5 al 6. A ver, calentamos motores, hermanos. Respiren, por favor. De repente, son tiesos con la predicación. Tranquilos, tranquilos. A mí en primer lugar me ha confrontado, como le digo, yo siempre soy el que más necesito de esto, más que ustedes que me escuchen. Ténganlo por seguro. Siguiente, Diego, dale. Ya, seguimos. El falso testimonio de Tértulo contra Pablo demuestra que la gente malvada distorsiona los hechos obedeciendo a otros intereses. ¿Quiénes lo entrenaron a Tértulo para que dé ahí su testimonio contra Pablo? Ahí estaban los sumos sacerdotes, ahí estaba Ananías, creo, ¿no? Ananías estaba ahí tienes el versículo. Entonces seguramente prepararon todo un testimonio y le dijeron, Tértulo, tú tienes que hablar contra Pablo. ¿Qué más? Hechos 6 del 11 al 13. Los testigos falsos contra Esteban demuestran que algunos están dispuestos a distorsionar los hechos a cambio de un beneficio. A ver, vamos a 6:11. Pagaron por mentir. Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar las blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mentira por encargo, mentira por precio. ¿Qué más? Jeremías. Algunos sacan conclusiones precipitadas, las cuales no son, y actúan en base a ellas, como cuando acusaron a Jeremías. Ahí, ¿qué pasó? Jeremías se acercó y uno de los hombres le dijo, oye, tú eres de los caldeos. No, decía Jeremías, sí, este es de los caldeos, agárrenlo. Lo agarraron y lo encarcelaron. Wow, una conclusión precipitada, y tengamos cuidado, porque en eso todos nosotros sí somos campeones. Nadie nos gana en sacar conclusiones apresuradas. Nadie nos gana en la especulación y en difundirlo. Nadie. Nosotros somos los mejores haciendo eso. Nos deberían dar premio, maestría por especuladores. Porque es lo primero que hacemos. Oímos una cosa. Seguramente lo hizo por esto. Y yo se lo digo a la otra persona. No, seguramente ese hermano está actuando así por esto que hizo. Y eso dentro de la iglesia siempre ha dividido, siempre ha generado enemistades. Alguna vez yo lo he hecho, sí, lo admito. Y alguna vez yo también he sido víctima de eso también, lo cuento, por ambos lados. Alguna vez me acuerdo que yo conté algo de mí y por ahí escuché que se había distorsionado completamente. Eso me llevó a un llamado de atención. Cuidado, es peligroso. Las conclusiones precipitadas. Más, Mateo 26, 59, 61, contra nuestro Señor. ¿No? ¿Quién más puede haber sido un gran ejemplo de haber sido acusado falsamente, como justo que fue, sino nuestro Señor Jesús? Los principales sacerdotes demuestran que las mentiras no solo pueden ser espontáneas, sino también maquinadas, trabajadas con dedicación, rebuscadas, ¿no? Porque cuando tú te vas al pasaje, ves que ellos con ansiedad, con apuro, están buscando mentirosos, de donde sea, están buscando a alguien que pueda dar un falso testimonio. No se trata de que solamente uno saque las mentiras del momento. Yo puedo planear una semana mi mentira, ¿no? Con un propósito, ¿no? Pero recuerda esta característica de los mentirosos, ¿no? Son hombres perversos, están contra ti, que te miente está contra ti, son campeones distorsionando los hechos. En el plano mediático, ¿qué no pasa eso, no?
Una vez me acuerdo que estaban entrevistando a un político, y el político ve en vivo que en la franja de la televisión, en la parte de abajo, están distorsionando su declaración. El político le dice, oye, mira lo que me están poniendo, mira lo que me están poniendo, yo no he dicho eso, ¿no? Y efectivamente, hay que dar crédito que cuando tú oyes 2 minutos atrás te das cuenta que él no ha querido decir eso, pero los medios le han puesto eso, distorsionan los hechos. ¿Qué otra característica? Están dispuestos, sí, a mentir, a distorsionar a cambio de un beneficio. ¿Qué más? Sacan conclusiones precipitadas. Cuidado, eso somos campeones todos haciendo. ¿Qué más? Pueden maquinar, pueden trabajar con dedicación, pueden rebuscar aquella mentira que van a presentar. Cuidado, tenemos mucho cuidado. Siguiente, Diego. Hablemos ahora de la parte bonita. Donde está el Espíritu de Dios habrá confianza. Y estamos para cerrar, como te decía al inicio. Podría existir un lugar en el cual tú puedas confiar 100% en las personas. Es un escenario ideal. Todos quisiéramos estar en un lugar así, saber de que tú con toda confianza podrás decir algo, podrás contar una anécdota, una experiencia, sabiendo de que la otra persona no lo va a distorsionar, sabiendo de que no va a ser pues recibida de manera equivocada, sabiendo en un entorno en el que sepas de que lo que va a venir de la otra persona va a ser verdadero. ¿Cuántos quisiéramos estar en un entorno así? Quisiera hablarte de Bernabé de una manera que probablemente nunca lo hayas visto. Bernabé nos enseña tantas cosas y me enseñó algo nuevo. Vamos a Hechos 9 del 26 al 27. Seguramente a Bernabé lo conoces como el hombre evangelista, como el hombre que integraba a la gente, ¿no? Conoces muchas de sus virtudes, pero aquí te presento algo, una cualidad de Bernabé que seguramente nunca has visto. Muy bonita realmente. Vamos a leer el verso 9 del 26 al 27, dice: cuando llegó a Jerusalén, o sea, Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Presta atención a esa parte. ¿Qué dice? No creyendo que fuese discípulo. No le creían a Pablo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mira, podríamos pensar que los discípulos se figuraban ideas como, no, seguro es una estrategia, ¿no? Por ahí la mamá creyente le está diciendo a su hijo, no, ten cuidado, él le está matando a cristianos. Seguro va a matarnos de dentro, ¿no? Seguramente quiere infiltrarse y adentro nos va a masacrar a todos. Seguro en cualquier momento llegan sus hombres, ¿no? Seguro está vigilando todo y su ejército va a venir seguramente, ¿no? Cuidado. Ahora, según algunos autores, también estoy de acuerdo, podría ser válido, ¿no? A ver, imagínate, ¿quién de nosotros recibiría en nuestras casas a alguien que se aparezca, a alguien con antecedentes de ladrón, que se aparezca en tu puerta y te diga, he cambiado, recíbeme, hospédame? A ver, sé sincero, ¿no? Sincero. De repente sería complicado, ¿no? No hay que darnos tampoco de falsa espiritualidad, podría ser muy complicado. Entonces hay algunos autores que dicen, sí, podría ser válida la actitud de los discípulos, ¿no? No es para que te escandalices, ¿no? Podría ser válido por los antecedentes de asesino que tenía el apóstol Pablo. Es lo que cualquier persona haría frente a alguien con un antecedente como el de Pablo. Ahora, sin embargo, Bernabé sí creyó. Bernabé no estaba asumiendo un riesgo. Él seguramente estaba convencido por ser un hombre que andaba en el Espíritu. No, Bernabé no fue un irresponsable, no fue un descuidado, no fue alguien que estaba arriesgando a la iglesia, ¿no? Bernabé, algo había en Bernabé que le hizo creerle a Pablo, a diferencia de los demás que podríamos decir que tenían todas las razones para desconfiar, para no creer, porque estarían diciendo, no, ese es mentiroso, ese va a matarnos, no le crean. Pero aquí hubo un hombre que sí creyó que fue Bernabé. No sé cuántos de nosotros podrían asumir una situación de ese tipo. De repente es fácil hablar, ¿no? Puedo fallar en esto, de repente sea muy fácil hablarlo, pero si tal vez mi palabra cuesta, entonces mira a Bernabé, ¿no? Los demás desconfiaban, no le creían, dice, no creyendo que fuera un discípulo.
pero hubo un hombre que sí le creyó que era un discípulo. ¿Por qué? Tenían el mismo espíritu. Bernabé tenía ese mismo fervor, ese mismo espíritu que estaba ahí en el apóstol Pablo. Vamos a Juan 16:13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien, eso te puede estar hablando de por sí del anuncio del Señor, pero también lo podrías usar a que el Espíritu te va a guiar por la verdad. Y yo tengo todos los argumentos para decirte que Bernabé creyó. ¿Por qué? Porque él, estando en el Espíritu Santo, teniendo el apóstol Pablo, estando con él en el mismo Espíritu, le hizo que Bernabé sí pueda confiar en el testimonio del apóstol Pablo. Y con esto quiero llegar a la siguiente enseñanza. Estamos en un lugar donde el Espíritu de Dios está presente y todos nosotros somos de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Ten por seguro que podrás creer en la palabra de tu hermano. Y no es necesario, como veíamos aquí, que se hagan juramentos. Ten por seguro, mi hermano, que yo te voy a creer en lo que tú me digas. Y yo espero de corazón que también me creas. Y yo no quiero hacer algo que te haga pensar lo contrario. Y espero que tú no hagas algo que me haga pensar a mí también lo contrario. El amor todo lo cree, y yo estoy con esa disposición, estemos también cada uno siempre con esa disposición de creer, y más que ello, de poder hablar siempre con la verdad. Así hablar la verdad pueda generarte pérdidas, pero ganas más hablando la verdad. Podrás perder de repente oportunidades si dices la verdad. Podrás perder beneficios ilícitos, porque cualquier beneficio que tú puedas obtener por medio de la falsedad siempre va a ser un beneficio ilícito. Por eso es que cuando nosotros en el trabajo calculamos las sanciones, las penalidades, hay un término que llamamos beneficio ilícito. O sea, es un beneficio que ha sido generado en base a lo incorrecto, en base a las normas que no se cumplieron, en base a lo que no se debió ser. La falsedad, la mentira, si te trae algún beneficio, ese beneficio va a ser ilícito. ¿Estás seguro? No hay excusa. Pero el fin justifica los medios, no lo sé. No te puedo acreditar eso. Yo nomás puedo decirte lo que habla la palabra del Señor, que es andar en verdad y hable en verdad cada uno con su prójimo. Los creyentes deben ser un grupo que hable y actúe en verdad. Lamentablemente la mentira genera desconfianza. Es muy difícil recobrar la confianza de la gente cuando ha sido expuesta como mentirosa. Mucho peor aún si se cae en reincidencia. Es muy difícil y triste tratar con una persona cuando sabes que existe la posibilidad de recibir de ella mentira. Se le escuchará con duda. Es triste llegar a ese aspecto, pero nosotros mismos podríamos ser responsables de ellos si no somos sinceros. Ahora bien, hay mucha valentía cuando se reconoce la verdad pese a las consecuencias que esto pueda traer. Muchos murieron por reconocer la verdad, Dios es creador y Jesucristo su Hijo. Muchos dijeron, Dios es la verdad, Jesús es la verdad, y murieron por la verdad. Otros han tenido que ocultar la verdad para seguir viviendo, ¿no? Seguramente habrá habido quienes tristemente habrán dicho, no, tienes razón, ese Dios es una mentira, ya no creo, por preservar su vida. Muchos mienten porque no son capaces de actuar con verdad frente a otro y saben que pueden perder beneficios si dicen la verdad o actúan en verdad. Con eso quiero cerrar. No sé si tengo algo más, Diego, creo que no. Muy bien. Espero la palabra de Dios haya sido clara esta noche. Ves que es bastante práctica, ves que es bastante digerible, pero al mismo tiempo puede ser muy difícil de vivir, ¿no? Ahora, siempre es bueno hablar de situaciones excepcionales, ¿no? De las cuales yo no te puedo decir una regla, porque yo estaba escuchando en una prédica, por ejemplo, las parteras del libro de Éxodo, ¿no? Las parteras que dejaban vivir a los varoncitos, pero cuando se presentaban ante Faraón le decían, no, Faraón, las madres de hebreas son robustas, dan una luz antes de tiempo. Y dice que incluso sus familias fueron prosperadas, Dios las bendijo. Ahí tú me dirás, pero hermano Pablo, ¿ves que si hay mentira? Mira, yo de eso no te puedo dar una regla. Trátalo con cuidado, trata con cuidado, con pinzas este tipo de pasajes. El Señor dio una respuesta de bendición, sí, pero con toda seguridad te digo, con esto el Señor no te está dando una regla. Cuidado. Ahora me dirás, pero hermano, hay un pasaje donde el rey Jehú les engañó
a los de Baal para meterlos en el templo y ahí acabar con todos ellos, ¿no? Pero mira que tuvo un buen fin. Mira, yo quiero acabar diciéndote, no lo sé. Son dos situaciones excepcionales de la palabra del Señor, donde sí, efectivamente, pudieron haberse cumplido buenos propósitos, pero yo con eso no te doy una regla. Para que después no diga el hermano Pablo, sí dice que puede haber mentiras blancas o como. No, te digo, no hay una regla para ello. Lo que te puedo decir es que la palabra del Señor te dice hablar verdad cada uno con su prójimo. Es lo único que te puedo decir. Situaciones excepcionales, no sé. Manéjalos tú en la manera en la que consideres conveniente, siempre y cuando no alterques, no contradigas lo que Dios ha establecido. Eso es lo que yo sí te puedo decir, lo que Dios dice. Más de eso, reglas a mi parecer, no te puedo dar. Pero por favor, alejémonos de la falsedad. Todo beneficio que traiga la mentira, recuerda, es ilícito. No caigas en ello, no caigamos en ello. Y así nos cueste, así nos traiga de repente pérdidas, porque no creo que hablar la verdad sea malo, sea un perjuicio, ¿no? No creo que te traiga cosas malas. Pero el aparente beneficio, el aparente placer, comodidad que te pueda traer hablar falsedad y lo pierdas, mejor di la verdad, porque con ello vas a ganar más para Cristo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bien, vamos a orar y voy a dar paso entonces a mi hermano Julio. Oramos. Hermano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muy agradecidos estamos esta noche por este mensaje. Señor, verdaderamente nos recuerda el valor de nuestra palabra, el valor de nuestro compromiso. No queremos ser hombres de palabra ligera. Así somos nosotros incluso en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces habremos hecho compromisos contigo? ¿Cuántas veces los habremos roto, Señor? Es característico de nuestra naturaleza, de nuestra falencia, pero ya no queremos vivir de esa manera, porque al primero al cual no le queremos fallar ni ir tampoco con conductas mentirosas o engañosas, es a ti. En primer lugar porque es deshonesto, es pecaminoso, y al mismo tiempo, Señor, porque tú conoces todo de nosotros. Podríamos expresarte A, pero tú conoces el B, el C que hay dentro de nosotros. Somos libros abiertos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes siempre a andar en verdad, a ser sinceros, a ser honestos con el prójimo, con el cónyuge, con el amigo, con el familiar. Ayúdanos, Señor, a nunca fallarte. Ayúdanos a siempre ser sinceros en todo. Pese a lo que se pueda perder, siempre actuar con la verdad conforme hemos aprendido con tu santa palabra esta noche. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.